Uf. Ya. Después de todo el estudio que llevamos, finalmente hemos llegado a la P3. Esta pregunta es de overbooking, así que por favor, los que no cachen nada de revenue management, pausen enseguida el video y vayan a hacer un ejercicio de eso, porque la forma de resolverlo es exactamente la misma, pero la lógica del problema es mucho más fácil de entender desde revenue management. ¿Ya? Así que lo que vamos a hacer es eh, resolver este problema como si fuera un problema de revenue management. Y para eso necesito entender lo otro. ¿Ya? Entonces, eh, vamos a partir. Debido a que existen huéspedes con reservas que no se presentan, el hotel Inatpen ha considerado implementar un sistema de sobre reservas. ¿Ya? El hotel posee 150 habitaciones, entonces sobre reserva significa que voy a vender más de 150 habitaciones esperando que haya gente que falte. ¿Ya? La tarifa completa es de $200 y la tarifa con descuento es de 120. Los clientes que no se presentan se pueden modelar como una función de distribución de Poisson de media, de media 15,5. Ya esto significa que una probabilidad discreta y la función de distribución y las funciones de pérdida se muestran en la tabla. ¿Ya? ¿Qué significa esta tabla? Esto quiere decir que un 2,8%, con un 2,8% de probabilidad llegan 8 menos. La probabilidad que llegue un 9 o menos es de 0,052. La probabilidad que lleguen 10 o menos es de un 9,6%. Si nos fijamos en el 15, que está en torno a la media, la probabilidad que lleguen menos de 15 es de un 51%. Menor o igual. ¿Ok? Entonces, al Hotel Inland Pen le preocupa la calidad de los servicios y por eso estima que el costo de no cumplir con una reserva es de 325. ¿Ya? O sea, nosotros hicimos overbooking, tenemos 150. Dijimos, hey, ¿por qué no vendemos 180? ¿Y qué pasó? El día llegaron 151, tuvo que pagar los 325 a esa persona que no pudo hospedarse. ¿Ya? Eh, Eso también sucede en los aviones cuando sobrevenden y te ofrecen como 200 lucas si te quedas ahí hasta el día de mañana, o te ofrecen un hotel, ese tipo de cosas. Ya. Pregunta A. ¿Cuál es el límite óptimo de sobre reservas, es decir, la máxima cantidad de reservas sobre las 150 habitaciones disponibles que el hotel debiera aceptar? ¿Ya? Entendamos un poco el problema antes de hacer esto. En nuestro problema tenemos en el problema típico tenemos una variable aleatoria que es la demanda. ¿Ok? Y tratamos de hacer un match entre la demanda y Q, que es lo que nosotros vamos a ordenar o producir. ¿Ya? Ahora, nuestra demanda aleatoria no es la demanda en sí. ¿Ya? Sí es la demanda, pero para formularlo como un problema de revenue management de los que hemos hecho antes, lo que vamos a hacer es decir que nuestra variable aleatoria es la gente que no llega, ¿ok? Los no-shows. Y lo que vamos a tratar de hacer match con los no-shows va a ser la cantidad de overbooking, ¿ya? Yo quiero sobrevender tanto como gente que no llega, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero sobrevender, eh, si sobrevendo 7, me gustaría que los que no lleguen sean 7 para que el hotel esté lleno y eso me genere la mayor utilidad. ¿Sí? Porque si sobrevendo 9 y llegan y faltan 10, voy a tener el hotel con una persona menos. Y si sobrevendo 9 y los que no llegan son 8, va a pasar que va a haber una persona que sobra en el hotel. ¿Ya? Entonces eso nos permite formular nuestro problema como lo hemos hecho siempre, porque hay un costo de achuntarle de más a la demanda y un costo de estar por debajo de la demanda. ¿Ya? Entonces vamos a definir nuestro CU y nuestro CO. ¿Ya? Eh, CU. Entonces, ¿qué significa hacer un overbooking de menos? Es decir, si yo sobrevendí 7 y faltaron 8 personas,
Entonces yo podría haber hecho un overbooking más, ¿ya? ¿Cuánto es lo que dejé de perder? En este caso voy a decir que dejé de perder, o sea, lo que dejé de ganar, sorry, lo que dejé de ganar es 120, ¿ya? Podría haber sido 200, pero esas piezas son más caras, entonces voy a tomar 120 porque es una medida más conservadora decir que, ah, ok, si hubiera podido vender uno más, lo hubiera podido vender a 120. O sea, claro, si hubiera podido vender uno más, podría haberlo vendido a 120 o a 200, ¿ya? Pero vamos a ocupar el 120 porque es más probable que en ese escenario se hubiera vendido el de 120. También se podría haber ocupado el de 200, ya está bien, pero en este caso vamos a ocupar el de 120. En el caso del CO, el costo de hacer un overbooking de más, ¿qué va a pasar si hago un overbooking de más en comparado a la gente que no llega? Si yo sobrevendo, digamos, 10 y la gente que no llega en 9, quiere decir que va a haber una persona en el hotel que sobra y le vamos a tener que pagar una compensación, ¿ya? Y eso es de 325, de acuerdo al enunciado. ¿Ok? Entonces, definiendo bien nuestro CO y nuestro CO, es como podemos ocupar todas las herramientas que hemos visto en el curso, así que con eso estamos súper bien, ¿ya? Entonces, tenemos CO y CO, lo que nos dice, ok, ocupa tu condición de news vendor. Entonces, la cantidad óptima de overbookings tiene que cumplir esta condición, es decir, f de o asterisco es igual a la probabilidad de que los no shows sean menores o iguales que o asterisco, y eso es CU partido en CU más CO, y eso es igual a 0.267. ¿Ya? Entonces hay que encontrar la cantidad de O asterisco que iguala al 0.267. Se nos va a nuestra tabla. Y en nuestra tabla encontramos acá 0.6 o 0.27 se encuentra entre 0.22 y 0.31. ¿Ya? ¿Cuál es el que vamos a elegir? Bueno, podríamos calcular la utilidad en 12 y la utilidad en 13 y decir este es mejor o este es mejor. Pero para hacerlo rápido, démonos cuenta que 0.6 está muy al centro o está más o menos a la misma distancia de los dos. Entonces yo voy a elegir 12 porque si me equivoco y llegan 13, digamos, si me equivoco y llegan 13, ¿qué va a haber pasado? O sea, recuerden que lo que estamos tratando de juntar es la gente que no llega. Si yo elijo 12 y me equivoco y no llegan 13, quiere decir que sobrevendí 12, no llegaron 13 personas. Entonces, el hotel va a tener una pieza vacía y lo que pierdo es el costo de oportunidad de haber vendido esa pieza, que era 120 o 200 a lo más. Pero si nos equivocamos para el otro lado, es decir, yo sobrevendo 13 y los que no llegan son 12, en ese caso va a haber una persona que sobra en el hotel y le vamos a tener que pagar 3.25. Entonces me sale más caro equivocarme en el 13 que equivocarme en el 12, por eso voy a tomar el 12. ¿Ya? Eso. Entonces, la cantidad de overbooking óptima va a ser de 12 reservas. ¿Ya? Esto es para la parte A. En la parte B nos dicen, si el hotel acepta 160 reservas, ¿cuál es la probabilidad de que no pueda cumplir una reserva? Eso sí. Entonces ahora tenemos 160 reservas. Nos piden la probabilidad de que no pueda cumplir una reserva. ¿Ya? ¿Qué tiene que suceder para no cumplir una reserva? Bueno, hay una relación entre el no-show y el overbooking. ¿Ya? Si los overbooking son iguales a los no-shows, entonces el hotel va a estar lleno y estoy cumpliendo todas las reservas. Si los overbooking son mayores a los no-shows, quiere decir que va a haber gente que llega y sobra. Es decir, no le vamos a poder cumplir esa reserva. Entonces, vamos a poner esa condición. Entonces, queremos la probabilidad de que los no-shows sean menores al overbooking. Ahora, el overbooking es de 10.
¿Por qué? Porque tenemos 160 reservas y solo 150 habitaciones, entonces sobrevendimos 10. ¿Ya? Queremos que la probabilidad de no-show sea menor a 10. La gracia de la probabilidad discreta, bueno, de las probabilidades de la Poisson en realidad, o de las discretas que van de uno en uno, es que esto que está acá lo podemos escribir como que la probabilidad de no-show sea menor o igual a 9. ¿Ya? Y justo eso es lo que tenemos en la tabla. F de 9. Entonces nos vamos a F de 9 en la tabla y nos da 0.0552. Es decir, la probabilidad de no cumplir una reserva va a ser 0.0552 igual a un 5.52%. Es decir, aproximadamente un 95% de las veces se cumple la demanda. Eh, 95% de las veces se cumplen la reserva en realidad. ¿Sí? Ok, entonces pasemos a la pregunta C. La pregunta C nos dice: si el hotel acepta 165 reservas, ¿cuál es la probabilidad de que el hotel IN esté completamente ocupado? ¿Ya? Entonces, para la pregunta C, tenemos 165 reservas. ¿Ya? Lo que implica que vamos a tener 15 overbookings. ¿Ya? Entonces nos pide la probabilidad de que el hotel esté siempre ocupado. Para eso vamos a ver de nuevo la relación entre NS y el overbooking. ¿Qué pasa? Bueno, ya lo vimos cuando los no-shows son más chicos que los overbooking. Va a haber sobras, va a haber gente que va a faltar, que le va a faltar habitación, ¿ya? Pero eso igual significa que el hotel está ocupado, ¿ya? Porque la gente que sobra se le va a pagar su plata, se le va a mandar a otro lado y el hotel igual va a tener 150 habitaciones, ¿ya? Es similar a lo que hicimos arriba, excepto que también sucede cuando hay igualdad, ¿sí? Si la cantidad de no-shows es igual a la cantidad de overbookings, quiere decir que, ok, vendí 165, faltaron 15, o sea, el hotel está a 150, se llenó, ¿ya? 165. Ok, entonces esto va a ser la probabilidad de que los no-shows sean menor o iguales que 15. Y esto es f de 15. Nos vamos a mirar la tabla. Y nos va a dar 0.5170. Entonces con probabilidad 50% aproximadamente, el hotel se encuentra lleno. Es decir, la mitad de las veces que vayáis al hotel va a estar lleno. Cuando sobrevenden 15 habitaciones. Lo que igual tiene poco sentido, pues, si estáis vendiendo 10% más de tu capacidad y justo el promedio de la distribución en que llega la gente, en que falta la gente, entonces te va a dar como que la mitad de las veces estáis lleno, porque la mitad de las veces llega más gente de la que tú sobrevendiste, ¿sí? Eso. Vamos a la última pregunta. La última pregunta es donde realmente necesitamos cachar de revenue management para poder hacer la similitud entre las dos preguntas. La pregunta dice: si el hotel acepta 170 reservas, ¿cuál es el costo esperado que se asocia a los clientes con reserva que no pudieron alojarse? Le damos eso de nuevo. Si el hotel acepta 170 reservas, ok, entonces ahora hago 20 overbookings. El costo esperado que se asocia a los clientes con reserva que no pudieron alojarse. ¿Ya? Eh, Veamos. Esto lo voy a hacer en una hoja nueva. Ya.
Entonces, parte B, 170 reservas. 20 overbooking. Ya recuerden que la base era 150. Entonces, nos preguntan por el costo esperado de las personas que no, con reserva que no pudieron alojarse. Es decir, por cada uno que lo mandamos para la casa, cuánto es lo que nos costó en esperanza. ¿Ya? Entonces, esto es como el costo esperado que se relaciona. Si queremos relacionarlo con el otro problema, cuando hacíamos D igual Q, esto es lo que el costo esperado relacionado a pasarse, ¿ya? Y cuando uno se pasaba, eran las sobras, los expected leftovers, ¿ya? O las sobras esperadas. Entonces, nosotros vamos a querer calcular la sobra esperada, ¿ya? Para poder verlo un poco mejor, vamos a ver que la gente que se fue para la casa, en esperanza son la esperanza del máximo del overbooking menos los no-shows y cero. ¿Por qué? Porque si los no-shows son más grandes que los overbooking, quiere decir que tengo espacio, entonces esto va a ser negativo y el máximo entre esto es cero. Si tengo espacio, no hay gente que se va para su casa, ¿ya? Por otro lado, si esto es positivo, quiere decir que los overbooking fueron mayores a la gente que faltó, es decir, me sobra gente en el hotel. Y esa es la gente que se va para la casa, ¿ya? Entonces ese es el máximo y esta es la esperanza porque ns es una variable aleatoria, ¿ya? Entonces queremos ver cuánto es el costo esperado de esto. Va a ser 3.25 por esta cantidad de personas, ¿ya? Porque a cada uno de estos les pagamos 3.25 para que se vayan a otro lado, para que, no sé. Ya. Entonces, en nuestro modelo News Vendor teníamos que esto era Q y esto era la demanda. Es decir, esto lo podemos ver como la esperanza entre el máximo, entre Q menos la demanda y 0. ¿Ya? Y esto era la esperanza de las sobras. ¿Ya? ¿Por qué hago todo este cambio? Es porque nosotros conocemos una, una fórmula para la esperanza de las sobras. Nosotros sabemos que la esperanza de las sobras, en este caso son personas, así que digamos, de la gente que sobra. Eh, la esperanza de las sobras era Q menos las ventas esperadas. La esperanza de las ventas. ¿Ya? Y también conocemos una fórmula para la esperanza de las ventas. Q menos mu menos L de Q. Por eso nos daban en la tabla el L de Y. ¿Ya? Entonces, hice este símil entre el problema con achuntarle a la demanda con lo que producimos a achuntarle a la gente que no viene con lo que sobrevendemos, porque quería ocupar esta fórmula, pero visto el problema de esta manera, me parecía un poco difícil llegar a la fórmula que tenemos acá, sin hacer todas las demostraciones matemáticas y eso. Pero bastaba ver con que en realidad el problema es el mismo. El problema, abstractamente, mira, en el curso lo hemos ocupado para achuntarle a la demanda de alguna manera, pero en realidad uno podría ocuparlo, no sé, por ejemplo, estáis haciendo un proyecto y tú decís, a ver, me demoro mucho, o sea, me apuro y lo termino antes, o me demoro harto y llego atrasado. ¿Cachai? Eh, al final es hacer un match con una decisión que tú podéis tomar y una variable que tiene costos de pasarse hacia arriba y costos por pasarse hacia abajo. ¿Ya? Entonces haciendo esta abstracción podemos ocupar el mismo modelo para cuando en vez de eh, una producción que quiere hacer un match a la demanda es una sobreventa que quiere hacerle un match a la gente que no llega. ¿Ya? Entonces ocupando ese mismo modelo vamos a hacer el paso de vuelta. Recuerden que Q era
el número de overbookings. Mu en este caso es 15,5. L de Q va a ser L de OB, ¿ya? Y en este caso overbooking es 20. Entonces esto va a ser igual a 20 menos 15,5 menos L de OB es 0,28. Sí, 0,28. Y haciendo este cálculo nos da 4,78. ¿Ok? Es decir, el valor esperado de las personas que no se pueden alojar. Estas son personas que no se pueden alojar. En el otro modelo son sobras. En este caso son personas que no se pueden alojar. La relación no es tan directa. Pero sabemos que matemáticamente eso es lo mismo. Entonces, el valor esperado de gente que no se puede alojar, acá le pusimos para la casa. El valor esperado de la gente que se va para la casa es... era 4 puntos, la gente es 4,78. Y entonces el costo de estas personas va a ser igual a 4,78 por 325. ¿Ya? Lo que nos da un total de $1.554. ¿Ya? ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, considerando que teníamos 150 habitaciones y cada una la vendemos a 120, esos son como 15.000, es como un 10% de pérdida por este tipo de gente, ¿cachai? Gente que, bueno, al final es nuestra culpa porque teníamos 170 reservas, hicimos 20 overbooking y ya vimos anteriormente que el óptimo era hacer 12 reservas, ¿cachai? Entonces si estáis haciendo 8 reservas más, obvio que vais a estar perdiendo mucha plata, ¿ya? Pero eso, lo importante de este problema, más que, bueno, está la lógica, pero yo creo que lo más importante es darse cuenta de que, bueno, ya les dije, pero darse cuenta de que acá el problema no es un problema de negocios en sí, es un problema de achuntarle una demanda que tiene un costo, ¿ya? Costos para arriba, costos para abajo, y puede ser cualquier cosa, no necesariamente una producción de vestido en China o todo lo que hemos visto hasta ahora, puede ser realmente cualquier cosa, ¿ya? Eso, espero que les vaya muy bien el examen. Cualquier pregunta la dejan en el foro. Cualquier cosa, bueno, nos escriben, nos mandan un mail, WhatsApp, lo que sea. Eh, no voy a poder estar en el control o voy a llegar como a las 9 porque, o sea, en el examen, porque tengo un examen también, voy a llegar como a las 9. Así que voy a mandar a alguien para reemplazar. Eh, Espero que les haya gustado los videos. Ojalá se entienda un poco. Es la primera vez que hago un video explicando materia en realidad, así que se apreciaría caleta el feedback, sobre todo porque en el CEIN están llevando a cabo una iniciativa en que los auxiliares graben videos. No sé si necesariamente en pantalla como ahora, creo que la idea es como grabarlo haciendo clase en las pizarras de la U, así que sería muy bueno recibir un feedback, como para llevarlo a esa instancia y que se pueda llevar a cabo ese proyecto de los cabros. ¿Ya? Así que eso, mucho ánimo para el examen y cualquier cosa estamos para ayudarlo. Chaito.